¿Cuáles son los motores y cuál es el dinamismo del cambio histórico? Primero, el pueblo sujeto, ¿de acuerdo? La democracia. Segundo, hay unas dimensiones integrales. Ok, está bien. ¿Sobre qué vamos a trabajar, pues? ¿Sobre qué trabajamos nosotros? ¿Sobre qué trabaja el capitalismo? ¿Sobre el billete o no? ¿Sobre la acumulación de capital? ¿Sobre la plusvalía? ¿Sobre el robarle la riqueza que produce el trabajador? Robársela el dueño de que se considera dueño de ese medio de producción. Y no solamente eso, sino que le roba la vida además. Bueno, ese es el fundamento del capitalismo, ¿verdad? ¿Qué hacían los señores feudales? Porque son etapas de desarrollo de la historia. Bueno, tenían a esta Nieves, que estudió historia también, y Tamar, que estudió historia, ¿no? Los señores feudales con los siervos de la gleba se apoderaban, ¿correcto?, ¿no?, de esa mano de obra que estaba ahí, con el dominio del medio de producción que era la tierra y que era en el modo de producción feudalista. Los esclavistas eran mucho más cándidos, ¿no?, porque sencillamente agarraban a los seres humanos, se apropiaban completamente de él, y después vinieron por supuesto los monagas, los patriotas monagas en Venezuela, y cuando le eran muy caros, ¿no?, los esclavos simplemente los liberaron, ¿no?, de manera llana y diáfana. Entonces, cada modelo histórico, yo lo estoy, evidentemente no es tan así como lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de hacer una gráfica del tema. Cada modelo histórico tiene un sujeto, unos elementos centrales desde el punto de vista de trabajo. ¿Cuál es el elemento central del socialismo? Ahora sí pasa la lámina. Este es el elemento central del socialismo. El ser humano es el elemento central. Todo lo demás orbita en función del ser humano. Y hay dos materiales. Uno es modelos de planificación, sistema de planificación, que es un libro muy bueno, que es donde está esta lámina, que es parte de esta lámina que estamos viendo, que son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que se trabajan? Y el otro se llama modelos tecnológicos. El de modelos tecnológicos es clave que lo releamos con visión crítica desde el presente en medio de la guerra. Porque el comandante Chávez nos decía en modelos tecnológicos, ustedes olvídense de la tecnología del último grito de la moda. Lo importante es la tecnología que va a resolver y que puede resolver en el momento. Ahí están los compañeros de tecnología. Eso es así. Una tecnología descomunal que no puedes dominar, o que después te dice, epa, pusiste esa arma y está bloqueado. Ahora desmonta eso, montate toda tu infraestructura para comunicarte. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo un homenaje a eso, ¿no? Porque cuando cierre la aplicación, ahorita no la cierren, ¿no? Pues vamos a aprovecharla. Pero cuando cierre dice, esto está en los servidores de Estados Unidos. Entonces nosotros hacemos, oh señor, ¿no? Pero bueno, es una demostración. Esos son modelos tecnológicos, ¿correcto? O sea, no estamos sobre una plataforma nuestra. Eso es un hecho. Pero bueno, lo que quería circunscribir son esos dos materiales. ¿Cuál es el eje del proceso de transformación? El ser humano. ¿Cuáles son las necesidades que hay que atender en el ser humano? Ahí el primer componente desde el punto de vista del trabajo, lo que son las necesidades físicas. Dígame, compañeras y compañeros que estamos en el barrio, en la comunidad, ¿es así o no es así? Las necesidades físicas, alimento y la ropa, ¿correcto? ¿Es o no es así? En la época prehistórica, bueno, era comer, caza, pesca, recolección y la cueva. Después la vivienda, porque es el vestir de la persona y donde vive, pues. ¿Correcto? Entonces, nuestro plan de trabajo es la atención y resolución de las necesidades del ser humano. Esas necesidades evidentemente son dialécticas. Tienen unas necesidades físicas. Esas necesidades físicas tienen lo que es la vivienda, el alimento, la salud, el transporte. Claro, ¿el transporte era una necesidad original? No, a medida que se va desarrollando la sociedad, hay necesidades que van surgiendo. Hay necesidades que van surgiendo y necesidades que se van incorporando. ¿Sí se logra ver? Porque nosotros evidentemente en el socialismo no es que nosotros vamos a las necesidades básicas y listo, nos conformamos. Con el comandante Chávez nosotros empezamos esa ruta. ¿O no? ¿Cuál era el nivel de penetración del internet en Venezuela antes de empezar la revolución? Ahorita estamos en problemas.
pero no era 3%. ¿Qué porcentaje de la población tenía líneas de teléfono? Es mentira que Venezuela llegó a tener 107% de penetración de líneas de teléfono. Que en las fábricas de computadoras y celulares llegamos a hacer más de 3 millones de celulares. Que había 14 millones de líneas completicas, nada más que de líneas móviles. Entonces las necesidades son dialécticas, decía la definición clásica de la dialéctica, que es una espiral ascendente de desarrollo de las condiciones humanas. ¿No es así, Nieves? ¿Qué decir? La definición del PECUS, Editorial Progreso. Entonces, esa definición de la dialéctica tiene que ver precisamente con tú vas avanzando. Tienes la vivienda y después de tener la vivienda quieres tener los electrodomésticos, después de tener los electrodomésticos quieres tener tal cosa, y después de tal cosa quieres tal cosa. Lograste estudiar la primaria y quieres estudiar el bachillerato, lograste eso y quieres hacer la universidad. Es el desarrollo del ser humano, nada es estático nunca. Logramos hacer un proyecto en la comuna, logramos hacer la placita, no sé qué broma tal, y después de la placita queremos el sistema de movimiento y queremos otras cosas. Es un desarrollo dialéctico, pero lo importante es que el eje central tiene que ver con la concepción del ser humano como el epicentro del trabajo. Fíjense que después dice necesidades sociales, necesidades culturales, necesidades políticas, ¿no? Y entonces eso es del universo de cosas, podríamos ponerle muchas más, ¿no? Pero evidentemente es lo que desarrolla el ser humano integral, el ser humano del futuro, ¿no? Va a ser 500 veces más que esto, y lo que nosotros hoy estamos viendo como cosas básicas eran la cumbre, pues, hace 50 años. Incluso antes de la revolución, muchas de las cosas que tenemos hoy no teníamos. Y eso es así. El número de personas en Venezuela que tienen nivel profesional y técnico antes de la revolución eran 950.000 personas. Hoy son 5 millones de personas. Es una realidad. El número de personas analfabetas antes de la revolución y ahora es completamente distinto. ¿Correcto? Entonces las cosas van cambiando. Ahora nadie puede creer y que, bueno, ya está listo. No, viejo. Después de cada necesidad resuelta, viene otra. Y viene otra, y viene otra, porque de eso se trata la vida, y de eso se trata una revolución. Pero lo que hay que tener es la conciencia, que es uno de los principios, uno de los debates, es que nadie logra esa carrera o eso solo, sino que es una lucha y una construcción colectiva, atendiendo a las diferencias individuales. Por eso ustedes van a ver uno de los principios del Plan de la Patria que dice la unidad dentro de la diversidad. Cada uno de nosotros tiene sus necesidades y tenemos una unidad dentro de esa diversidad. Entonces, el tercer punto que queríamos plantear, ¿cuál es nuestro epicentro? ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestro esquema de trabajo? ¿Y cómo se aborda ese esquema de trabajo? Con los 5 objetivos históricos del Plan de la Patria. Uno primero tiene que ver con la soberanía, el segundo objetivo con la forma de organización del Estado para atención de lo social, un tercero que es la infraestructura y el desarrollo de las bases materiales de soporte del desarrollo, que es la economía, la infraestructura, la electricidad, etcétera. Un cuarto que es la geopolítica. No la geopolítica como, ay sí, la relación diplomática, ay me reuní con el tipo tal. No, la geopolítica lo Chávez, ¿no? Es la geopolítica de paz, es UNASUR, es la arquitectura del desarrollo, es saber que si avanzamos solos y el resto de los pueblos no se liberan, no es viable la construcción del socialismo de manera individual en ninguno de los países. ¿O por qué fue que Bolívar agarró y se acabó Carabobo y enseguida agarró y se fue para el sur? ¿Por qué? ¿Porque era loco y se fue para el sur? No, porque estaba plenamente consciente que si el proceso de liberación no era crear un tejido de la liberación, no se podía avanzar. No, es que es muy distinto a la concepción de extensión que aplicaron otros modelos históricos. Y por supuesto, el objetivo 5, que es muy, muy importante, hay que meterle más el diente, que tiene que ver con el ecosocialismo. Entonces la gente dice ecosocialismo y dice, no, que eso es lo ambiental. No, es que dice que es la base de nuestro socialismo, que es el feminismo, que es lo afrodescendiente, que es la concepción comunal, como principios y valores. Fíjense que ahí en el quinto se está hablando de los principios y valores. ¿Se acuerdan cuando decíamos arriba las 5 dimensiones? Aquí se dice que las razones ideológicas de fundación de nuestro socialismo tienen que ver con el feminismo, afrodescendiente, comuna, tal no sé qué. ¿Qué sacamos de ahí, compañeros y compañeros? Noris, ¿qué es lo que aporta la comuna como cultura para el socialismo? Del nuestro, del de Venezuela. Y después se habla del derecho a la ciudad. No, y ahí le ronca, porque el derecho a la ciudad no es un problema técnico.
El problema de la ciudad y la negación del derecho a la ciudad lo creó fue el capitalismo. El capitalismo es el que destruyó la posibilidad de que el ciudadano tenga derecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque bueno, hay un tal Marx que inventó una cosa que hablaba de la renta de la tierra. Y bueno, a partir de los usos diferenciales del suelo y el espacio y de la renta desigual de la tierra, hay tierra marginal, que es aislada de la renta desde el punto de vista de la ciudad, y en esa tierra de la ciudad que tiene renta marginal es donde se ubica la población que tiene menor nivel de recursos. Por eso, por alguna razón extraña, ¿no?, los patrones de poblamiento de nuestros barrios son en las quebradas, en los lechos o las montañas que a nadie le interesa, ¿no? Pero por supuesto después vienen unos niñitos bien y llevan a las asambleas nacionales o a los congresos, llevan unas leyes para decir que no, que esas propiedades pueden ser vendidas y que entonces, ¿se acuerdan de la ley de primero justicia sobre la tierra en los barrios? Eso es una concepción ideológica. No vale, cada quien tiene derecho a su tierra de manera individual y entonces bueno, que la vendan. Entonces, ¿qué pasa? En una ciudad que colapsó la ocupación del espacio, ¿no?, quedan los espacios apetecibles que eran los que evitan precisamente los espacios de los barrios. Entonces había que incorporar esa oferta de la tierra, había que incorporarla a la oferta de la tierra de la ciudad. Y la manera de apropiarse era ponerlos dentro del mercado. Tan cándido como fue el patrón de ocupación de nuestros compañeros indígenas, compañeros y compañeras indígenas, que poco a poco se les fue retirando a la frontera, porque seguramente les gustaba mucho más el ambiente de la frontera y no fue porque se fue ocupando su territorio y su espacio y se les fue estirando precisamente a la zona. Eso lo decía un geógrafo inglés que se llama David Harvey, decía la desigualdad del uso, la desigualdad espacial en el uso social del espacio.